Muchas gracias, muy buenas noches. Gusto saludarles, estimados estudiantes del área de Sistemas Constructivos 5. En esta fecha, 9 de septiembre, es importante poder continuar con la actividad de la semana 1 del curso de Sistemas Constructivos 5, el cual esta no se pudo grabar por razones de haberse mostrado pues error dentro de la manera, digamos, de cierre de las actividades. De tal manera que por recomendaciones de la administración de la universidad, recomienda que entonces se vuelva a repetir dicha actividad. De tal manera pues que, tomando en cuenta estas recomendaciones, iniciamos en esta oportunidad con un resumen específico relacionado con Sistemas Constructivos 5. Bien, entonces, para todos, para ustedes que conforman el curso de Sistemas Constructivos 5, por un lado quiero comentar que dicho curso, con anterioridad, ya se impartió con otro nombre. Anteriormente era proyecto de graduación. Es la etapa última, pues, que se tenía como planificación para las personas que estaban ya en último proceso de los cursos por cerrar la universidad, y de alguna manera permitía ir llevando a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje para ir preparando, ¿verdad?, a los diversos compañeros universitarios que estaban para el dicho cierre, y las preparaciones de las evaluaciones correspondientes a los exámenes generales privados, dentro de los cuales dichas actividades está dividida por tres colegas de universidad para atender tres áreas específicas. En ese entonces se daba por tres personas profesionales en el área, catedráticos, en las cuales uno de los profesionales daba la parte específica de estructuras, la otra área, la parte de instalaciones, y el otro, sistemas constructivos. Actualmente, entonces, este curso modifica su nombre. Ya tiene, si no estoy equivocado, más de 3 años relacionado con el nombre de Sistemas Constructivos 5. Bien, entonces, para comentarles de que actualmente se definió en 2 secciones. De alguna manera, la sección A está atendida hoy en día a través del ingeniero López, y dentro de la parte que a él le corresponde, estaría lo correspondiente al área de lo que sería sistemas estructurales. En lo que corresponde al área el área de instalaciones y el área de sistemas constructivos, sus servidores de redes, pues corresponderá atender dicha área. Vamos a acompañar aquí, nos hace el acompañamiento el compañero Denis. Denis, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, Denis, buenas noches. Denis, buenas noches, si puede alimentar, por favor, con su imagen la presente actividad. ¿Qué tal, Arqui? Gracias, Buenas Denis. noches. Gracias, buenas noches. Agradezco su presencia, Denis. Tenemos el día de hoy, pues, explicaba ya en el inicio de actividades, explicaba de manera general lo que corresponde a la semana número 1 en la fecha que se inició el presente curso. Dio inicio pues la semana del 10 de julio, ¿verdad? Y dentro de ello, pues se conformó, vamos a decirlo así, dos secciones. La sección A, atendida a través del ingeniero López, y la sección B, conformada por su servidor. Dentro de ello, pues el grupo conformado por los compañeros con ustedes, si no estoy mal, tenían alrededor de,
si no son 8 o 9 compañeros, ¿verdad? En dicha sección. Yo tengo nada más una duda de ello, aprovechando, Denis, solo déjeme, quiero ver una consultita. Con relación a los compañeros que están inscritos, me aparecía la compañera de apellido, permítame, mejor lo voy a habilitar. Un momentito, Denis. Está bien, Arqui. Da pena. Aquí está. Es que yo tengo la duda, permítame, en el caso del curso de sistemas constructivos, tengo duda. Usted ve este listado de compañeros, Denis. Sí, Arqui. En Word se puede ver. Ok, cómo no. Entonces, dentro de este grupo, fíjese que tengo la duda porque no he podido escucharle en el curso conmigo, ¿verdad? Por la hora. La compañera, vamos a ver. Permítame. Ana Sofía Figueroa Diemek, ¿ella está en el curso, Denis? O tal vez si ya no continuó, o tal vez ya no se inscribió, tengo la duda. Fíjese que la verdad no sé si se inscribió y se salió, pero la única que sí sé que está es Ana Sofía Chinchilla. Ok, Ana Sofía sí, ¿verdad? Vamos a ver, está la compañera que... Está el compañero que conmigo se inscribieron inicialmente, Luis Fernando Morales, Lely María Folgar y Ronald Alberto Marcos y Carlota Carrera. Con el grupo con ustedes sí está el compañero Otto Ramos, Sí, Arqui. María Adelina Pinto, Sí, también. su persona, Denis, Sí. Ana Sofía Figueroa, entonces yo tengo duda, Karen Lucía Lima, Luz Stephanie también, Sí, también. Ajá. Josué Sergio Rabín Sí, también. también, Ajá. Ana Sofía Chinchilla, Ujú. ¿sí? Y Emily Rosana Méndez, que ya, digamos, en los siguientes acompañamientos de cursos, pues han estado asistiendo, ¿verdad? Entonces, según mis cálculos, Otto, así que hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas, pero a mí me queda la duda porque no la he visto en las semanas anteriores a la compañera Ana Sofía Figueroa. No sé si con el ingeniero López ha participado ella. No, tampoco, Arqui. No la he visto ahí. Ok, por alguna circunstancia, entonces posiblemente ya no se terminaría de inscribir, o perdón, de continuar, ¿verdad? Vamos a siempre a hacer la consulta, la vamos a hacer directamente. Muy bien, entonces, Denis, vamos por razones de procedimiento, la actividad, digamos, de la primera semana no se pudo grabar, tuve algún error de grabación y entonces no la pude concretar. Y dentro de los informes que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? También dentro de la universidad, pues en una parte de una bitácora debemos de incluir este término de las grabaciones, ¿verdad? Y lastimosamente tengo que chequear si es una o dos actividades que no, a nivel de sistemas constructivos 5, pues no se ha logrado. Esta es una de ellas. Pero pues, dado que la primera semana pues fue un poco corta la actividad, ¿verdad? Por la organización que estábamos todavía, teníamos duda si iba todo a ser en una sola sección o separadamente, pero ya se concluyó
de que a través del ingeniero Méndez, ¿cómo se llama? El ingeniero, ¿cómo se llama? Es Mauricio. Mauricio Méndez y Mauricio, perdón, Mauricio López, entonces le correspondería la parte de estructuras y creo que por ahí va ya todo encaminado y de igual manera de mi lado lo correspondiente a las instalaciones, a los tipos de diferentes tipos de instalaciones en las construcciones y la parte de sistemas constructivos, ¿verdad? Dicho de esa manera, entonces vamos de manera general nada más a tocar algunas cosas como parte del proceso de esa primera semana. Número uno, dentro de ellas, por aparte, está conformado un proyecto, ¿verdad? Un proyecto en el cual pues está planteado a través de lo que es un proyecto de clínicas y dentro de eso pues cada semana ustedes tienen que ir llevando a cabo su proceso de ese proyecto, desarrollarlo, pues trato de decir con eso. Se hizo una integración de una presentación que fue elevado pues ante la parte del curso este y es el que se está llevando, ¿verdad? Entonces, luego, tanto la parte de estructuras como en este caso sistemas constructivos de instalaciones se estaría adaptando las diferentes etapas que a cada uno le va correspondiendo, ¿verdad? La parte nuestra, pues arrancó directamente la semana número 2 con ya la parte específica de los dos sistemas constructivos. Sin embargo, dentro de la primera parte, el otro aspecto que forma también parte del proceso es lo relacionado a, vamos a decir así, darle seguimiento a lo que sería el aspecto de la manera de expresarse en público. ¿Cómo lo han llevado ustedes? Y la razón de ser, Denis, es que al final como se llevaba inicialmente el procedimiento, ¿verdad?, del curso, cuando en su momento era conocido como eh, taller de graduación, era una etapa que se preparaba a los compañeros estudiantes en la última etapa, digamos así, de la carrera para llevar a cabo un proceso de lo que sería la evaluación del curso privado, como se llamaba, examen privado. Este hoy en día pues se estará presentando quizás con términos semejantes en cuanto a la manera de evaluación, eh, pero la idea era esta. Y lo que resulta entonces en esa oportunidad, para algunos compañeros era como una etapa un poco, vamos a decir, emocional, vamos a decirlo de esta manera, en las cuales a veces, por razones muy obvias, digamos, a veces ustedes tienen mucha facilidad para exponer y facilidad para explicar las cosas. En algunos otros momentos, pues algunos quizás tenemos algún grado de verdad de percepción del momento y de repente nos ponemos un poco menos o más nerviosos, pero la situación por ahí viene entonces las consideraciones de llevar a cabo una consideración de lo que sería prepararnos para hablar en público. ¿Cómo ha visto usted este tema? De alguna manera, dentro de su formación, ¿ha recibido en algún momento dado algunas charlas especiales para hablar en público, Denis? Sí, aquí en cursos he recibido esos temas. ¿Siempre en el curso con el ingeniero López o en otro No, en lado? otros cursos, en Ah, otros vale. cursos. Ah, vale. Ujú. Dentro de ellas, ¿qué experiencia ha tenido, Denis? Cuéntenos. Pues primeramente nos enseñan este tema, me acuerdo haberlo visto en dos cursos. El primero fue en mercadotecnia, si no estoy mal, y primero nos enseñaron, ¿verdad? Que para las técnicas para hablar en público, primeramente tendría que ser visualizar al cliente, ¿verdad? No perder la mirada del cliente, porque si nosotros estamos viendo para otro lado, Sí, el cliente va a pensar de que no le damos importancia a lo que estamos hablando. correcto, También interesante. otro tema interesante que nos expusieron ellos es que eh, tenemos cierto tiempo para nosotros exponer nuestras cosas y no aburrir a la otra persona, ¿verdad? Sino Correcto.
claros y concisos con lo que estamos diciendo. Muy bien, me parece correcto. Dentro de eso, entonces, vamos ya, comentábamos con los otros compañeros de que la otra semana ya vamos a abordar prácticamente estas actividades y vamos a darle continuidad. Pienso que de alguna manera, por ahí Josué está habilitándose. Vamos a abrirle nada más. Muchas gracias, Josué. Buenas tardes. Agradeciendo su participación en esta actividad, una actividad que la semana 1 del curso de Sistemas Constructivos 5, pues no se pudo grabar. Entonces, por esa razón, debemos de nuestro lado, o sea, de mi parte, llenar también un cumplimiento con la universidad hoy. Así que agradezco su participación. Vamos a hacer el día de hoy un resumen, vamos a decirlo de esta manera, un resumen, puesto que el curso de esta semana prácticamente ya se llevó a cabo, ¿verdad? Y la idea es una integración de las diferentes partes del curso. Y entonces, Josué, estábamos aquí acompañados de Denis, y dentro de ello, primero darle la bienvenida, hablando entonces de las áreas específicas que corresponden a esta sección B, pero que al final, pues, el entendido es que todos tenemos que aparecer en una misma, vamos a decir así, localización de actividades, ¿verdad? Tanto con la sección A como la sección B. Y entonces, por un lado, Josué, estábamos comentando parte de una de las actividades que es el hablar en público. Cuéntenos, primero que nada, con su bienvenida, cómo le ha ido y qué tan importante ha sido para usted, si es que ya ha recibido algunos tipos de cursos relacionados con el hablar en público. Buenas noches, arquitecto. No sé si me escuchan. Le escucho un poco retirado, pero sí le escucho. Si usted pudiera, por aparte, también habilitar su imagen, le voy a agradecer. Voy a subir un poquito el volumen para ver si por ahí, aunque está de intermedio para arriba. Le escucho. ¿Qué tal, José? Cuéntenos. Arquitecto. Sí. Con respecto a hablar en público, considero que es importante, pues, para vender un proyecto, necesitamos hablar con el cliente, saber desenvolvernos y vender el producto, pues. Correcto. Tanto también ¿cómo le parece? En una actividad como, se me fue la palabra, pero cuando tratamos de ganarnos el proyecto, ya sea un proyecto municipal, Correcto, o institucional, hay varios arquitectos también que quieren ganar ese proyecto. Entonces, como hablar en público, desenvolverse y tratar de vender el producto, correcto. eso es importante. Ay, disculpe, es que fui manejando. No, bueno, si está un poquito, bueno, si está un poquito, obviamente, en tránsito oscuro y todo, no tenga pena. Si usted quiere, pueda seguir manejando y vamos a platicar si es que lo puede hacer. O sea, la idea no es, obviamente, poner un obstáculo más, ¿verdad? En una charla, sobre todo por el tema de la manejada de los vehículos, Sí, sabiendo que solo en la ciudad... Sabiendo que en la ciudad para capital es un poquito más cargado el tráfico, ¿verdad? si de la capital estoy, pues. Ok, ok. Solo para concluir con lo que mencionaba, también hasta el modo de utilizar las palabras puede ser un poco más elocuente, de tratar de vender un proyecto y decir, tal vez esta persona sabe lo que está hablando. Sin embargo, hay que saber colocar las palabras. No siempre las palabras técnicas significan que van a ganar un proyecto, sino que tal vez el cliente no tiene el conocimiento, y con las palabras tan simples como decirle, se le va a hacer en lugar de zanjeo, por ponerle un ejemplo, Claro, ¿cómo no? vamos a escarbar aquí para meter un cimiento que va a sostener su pared, o sea, sin Claro, hablar tan técnicamente. claro, no, sí, me parece, pues, de alguna manera, obviamente, como bien menciona usted, y me alegra que tanto usted como Denis, pues, sientan que la importancia, ¿verdad?, de hablar en público es muy importante. Y qué bueno que ustedes hacen esa relación de la manera en que nos debemos de preparar para determinados eventos. La parte específica de lo que es esta actividad, le decía a Denis que había nacido
en el curso, cuando anteriormente era diseño, taller de graduación, correspondía pues la etapa de ir preparándoles a ustedes como para esa etapa de la evaluación, vamos a decir así, final, en las cuales una preparación para un proyecto de graduación consistía de alguna manera en cierto tipo de evaluación, ¿verdad? Cierto tipo de temas planteados por 3 personas. ¿Por qué? Porque el curso anteriormente lo dábamos separadamente, 3 personas, ¿verdad? Ya sea un ingeniero y 2 arquitectos separados para ello. Y entonces, en algunos casos nos dimos cuenta que por alguna circunstancia, parte de algunos casos de algunos compañeros que estaban quizás un poco más nerviosos, una situación, ¿verdad? De sentirse quizás con alguna manera de pena de exponer algún tema, y posiblemente eso les afectaba emocionalmente a algunos. Pero por otro lado, también fuimos buscando la manera en que cómo se nos pueda facilitar a cada uno de nosotros la manera de expresarnos, ¿verdad? Este es parte del tema que lo tenemos que ir relacionando con ustedes. Número 1, saber que estamos dentro del mismo grupo. Yo creo que eso es un tema importante, que tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Que estamos como compañeros de trabajo, como compañeros de estudio, catedráticos y alumnos, ¿verdad? O alumnos y catedráticos. Eso nos tiene que dar esa confianza de que debemos de expresarnos. En algunos momentos, como bien dicen ustedes, quizás expresamos algo con ello, quizás articulamos o no articulamos algunos temas directamente, y eso a veces nos preocupa. Pero sepamos que en la medida en que abrimos el diálogo, independientemente pueda esto sentirnos más en confianza, saber que nosotros vamos a escuchar. Nosotros también, como parte de la formación, tenemos toda la preocupación de externarnos correctamente y de la mejor manera con ustedes. Entonces, creo que esto nos permite de alguna manera tener esa confianza. Pero como dicen ustedes, muy importante es, por un lado, el saber poner atención a la hora de que estamos comentando un tema, permitir escuchar, ¿verdad? Saber cómo y qué nos están preguntando. Decía Denis, esperar un momentito para razonar qué me están preguntando y principiar a responder pues de una manera práctica, de una manera sencilla, siendo y tomando los diferentes tipos de temas. Por ejemplo, ya José externaba, a la hora de querer exponer un tema, y en este caso, Luz Stephanie está ahorita acercándose a la comunicación. Luz Stephanie, buenas tardes, gusto saludarla, buenas noches. ¿Qué tal está Luz Stephanie? Gusto saludarle, Stephanie. Si puede habilitar su imagen, muchas gracias. Buenas noches, Stephanie. Pues comentarle, Stephanie, que estamos con los compañeros Denis y Josué, de alguna manera comentando la primera semana que debimos de haber comentado con ustedes, pero la grabación no se pudo llevar a cabo. Entonces, por ahí estoy repitiendo esta actividad. Y dentro de ellas, como parte del curso, está la actividad relacionada con el tema de cómo hablar en público. Dentro de este tema, pues tenemos ya las otras semanas que de alguna manera darle seguimiento. Sin embargo, de alguna manera hoy un poco más corta, digamos la charla equivalente más o menos a 1 hora, ¿verdad? Entonces va a ser corta esta actividad. Lo que yo quiero es, por un lado, es de nuevo retomar esa semana 1 que no se pudo grabar, que le decía a Denis que creo que también hay una segunda semana, pronto se los diré, y tener que trasladar nuestro informe también a la parte universitaria. Denis, perdón, en el caso suyo, Luz Stephanie, para usted, desde el punto de vista de relacionarnos en algunos temas con algunas exposiciones, quizás en lo interno, quizás para usted en alguna otra actividad o específicamente dentro de la universidad, ¿cómo ha estado? Anteriormente ha platicado algunos temas específicos para exponer. Como exposiciones en cursos. Exposiciones en cursos, exposiciones en temas, quizás usted
expone algunas otras temáticas en otras áreas de trabajo. Lo importante es saber si me estoy preparando para eso, puesto que ya vamos en un camino en el cual tenemos que relacionarnos, ¿verdad?, con algún tipo de instituciones, con algún tipo de personas, algunos clientes, como les llamamos, y de alguna manera tenemos que dar a conocer parte de lo que nosotros ofrecemos, parte de nuestros servicios, la manera en que queremos dar a conocer una posible propuesta económica, una posible propuesta de proyectos técnicos o quizás alguna propuesta de alguna evaluación para salir a continuar estudiando en alguna otra área. En su caso, Stephanie, coméntenos algo de cómo ha sido su experiencia para estos temas. Bueno, yo, digamos, hablar así en público a mí me cuesta un poco. ¿Cómo no? Soy maestra de educación primaria, he dado clases, pero con niños. ¿Cómo no? Ujú. Pero de alguna manera, quizás, al decirlo de esta forma, lo que nos hace falta es esa soltura para poder platicar. Platicábamos hace un momentito con los compañeros que esto nació de ir preparándonos para el curso. Anteriormente este curso, no sé si usted sabía, este curso anteriormente se llamaba taller de graduación. Y entonces dentro de ese tema, pues impartíamos dos compañeros más y conjuntamente pues nos juntábamos con los tres compañeros. Pero a la hora de querer presentar, ¿verdad?, una exposición o un tema, sentíamos que a veces se sentían quizás un poco cohibidos, un poco nerviosos o algo querer explicar. Y pareciera como que les afectaba. Diga, Josué, perdón. También hay, bueno, aportando un poco de lo que estamos platicando. Claro, claro. Hay que aprender primero, ante todo, estudiar el tema que vamos a exponer o bien vamos a vender. Sí. Tanto en las ternas universitarias como los privados o hasta para defender nuestra tesis es importante saber qué es lo que estamos haciendo, Claro. Cómo defenderlo, hasta por ponerle un ejemplo, decir, yo estoy haciendo mi trabajo así porque lo investigué y tengo fundamentos para defender mis ideas. Perfecto. Eso en términos generales para todos, para Denis, para Luz Stephanie, para Josué, para mi persona. Así se debe de tener esa confianza, ¿sí? Uno tiene que confiar en lo que se está preparando, en lo que ha estudiado, en lo que conoce, ¿sí? Y por sobre todo, un documento, vamos a mencionarlo como una tesis, como un documento privado o un proyecto que ustedes hacen. Le voy a decir que quienes más lo conocen son ustedes, ¿sí? Nosotros obviamente formamos parte, digamos, de una etapa de lo de ustedes, pero a la hora de hacer un documento privado, un documento de tesis, quien lo ha desarrollado, quien lo ha hecho, quien lo ha publicado, quien lo ha revestido y que le da vueltas de cabeza por adelante y por atrás, van a ser ustedes, ¿sí? Y al decir de un proyecto de tesis, lo mismo es un proyecto constructivo, es un proyecto relacionado con alguna institución, con alguna municipalidad. Lo que sí tenemos que saber es que la manera de explicar, pues obviamente en un momento dado voy a estar con una comunidad donde mencionaba por ahí Josué, relacionar el tema que también sea acorde al tipo de sectores sociales, público, niños, niñas, etcétera, al nivel que estén. Y como tendrá que tenerse en algún momento dado cierto tipo de comunicación con algún sector que por su naturaleza pudiera ser algún director de un centro, algún, ¿verdad?, gerente de una institución, etcétera. Entonces me imagino que Luz Stephanie, si tiene chicos pues de primaria, en un momento dado pues va a estar relacionando un poco el tema pues para ellos. Y en algunos momentos pues hasta para niveles todavía de etapa preprimaria. O sea, vamos, que todo en su tiempo. Yo me recuerdo que nosotros teníamos un catedrático que de repente, quiero ver, no, ese era todavía a nivel de bachillerato. Y me recuerdo que de repente
Ustedes saben que uno más en etapa de diversificado, etcétera, como que se vuelve uno más distraído, como que no pone atención o como que se quiere ir saliendo digámoslo así, más pronto que corriendo. Entonces, y entonces se distraía uno. Entonces el catedrático decía, bueno, nos preguntaba, ¿entendieron? Como todos decimos, sí, 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 ¿verdad? Entonces después nos decía que al estar preguntando él no habíamos entendido, entonces de tal manera que entonces él nos iba a dar la clase tipo tutti frutti, decía, ¿verdad? O sea, se ponía en un plan como de que éramos nosotros entonces unos chiquitillos y eso nos molestaba porque nos preguntaba cositas, pero entonces el bebé dice A más B es tanto. Entonces eso para nosotros, entre nos dando a risas, también nos sacaba del confort, ¿verdad? Pero esto es así. Entonces, número uno es, parte decía Denis, poner atención, ver a los ojos, tratar de escuchar. Escuchar con el debido, digámoslo así, atención, y luego saber de que si tal tema usted lo ha desarrollado, lo ha preparado, pues lo más probable, yo siempre les he dicho a ustedes, y lo digo con la mejor confianza, que con ustedes debemos de platicar. Siempre nos van a hacer algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta. El cliente, el trabajador, el hijo, la mamá, el papá, con que usted labore, con el alcalde. En fin, primero que tengamos esa comunicación, ¿verdad? De enlace. Cuando no se tiene confianza, como que algunos somos más prudentes, otros quizás nos externamos de una manera diferente, el otro posiblemente no le responde. En fin, tantas maneras. Pero cuando estamos en una reunión, pues primero estar conscientes de que habrán ese tipo de temas donde nos van a preguntar lo básico. ¿Qué es tal cosa? ¿Cómo se hace tal cosa? ¿De qué manera lo hizo? ¿Cuánto le costó? ¿Me explico? O sea, van a ser temáticas que tal vez algunos lo mencionamos con una palabra y otros lo mencionamos de otra manera, ¿verdad? Pero en la medida en que relacionemos con los temas, pues mire, lo más seguro es que lo van a poder hacer y lo van a poder hacer muy bien. Ahora bien, la manera de expresarse en público, como mencionamos en algunos momentos, la manera de externarse en público, y dentro de esos hemos escuchado algunas palabras, aquel que bien habla, aquel parece orador, en fin, tantas maneras de ir viendo que los temas que se expresan, en la medida en que los vamos teniendo en nuestras manos, o sea, en este caso, un concepto relacionado pues con sistemas constructivos, pues vamos a hablar de sistemas constructivos. No voy a hablar yo de temas quizás de la NASA, o no voy a hablar yo de temas específicos con el área de estructuras, no porque no quisiera hacerlo, porque yo también me debo de enfocar en los temas que son para ustedes, ¿verdad? Entonces, lo importante sí, que en el área de sistemas constructivos o en el área de instalaciones, pues parte de esos temas los vayamos investigando. Entonces, vamos como que a abrir la misma charla, la misma temática, ¿sí? Entonces, yo les decía también que una de las cosas que fuimos platicando un poco con los compañeros, ahí estaba todavía, perdón, ya estaba desde ese entonces el ingeniero López, y dentro de ello decíamos, ¿qué podemos hacer para que los compañeros tengan esa confianza, verdad? Y fíjese que uno de los temas que se nos ocurrió, que cuando ustedes iban a relacionar algún tema, era decirles, traigan sus marcadores, ¿verdad? Traigan algunas hojas para exponer. Y entonces, cuando ya a la hora de presentarse, que estaban un poco nerviosos, pero cuando yo les decíamos, mire, si quiere explicar el tema, agarre su marcador o expóngalo en la pizarra o expóngalo. Entonces, ahí uno hacía o hace un clic, ¿verdad? Entre el emisor y el receptor,
¿Por qué? Porque para ustedes el agarrar un lapicero, un lápiz y para sketchar un proyecto, después eso lo hacen pues muy continuamente, ¿verdad? Y lo relacionan, ¿por qué? Puesto que voy a sketchar una fachada, voy a mostrar una planta de algo, o voy a identificar alguna figura. Eso nos relaja, ¿sí? Eso nos relaja y eso es un tema en el cual es como el primer momento, como decimos en otras maneras de expresarnos, es para romper el hielo. Muchas veces, hola Denis, ¿cómo está? Hola Luz Stephanie, y saludo a Josué, etcétera. Y rompemos el hielo de un montón de cositas. Quizás cómo le fue ayer, quizás cómo estuvo anoche, quizás cómo estuvo la lluvia. Eso hace que si de alguna manera Stephanie iba a primero a exponer, pues sintió que pasaron los minutos y entonces principiamos a relajarnos, ¿sí? A veces nos preguntan algo y queremos responder inmediatamente también. Y entonces cuando tenemos esa relación de pregunta-respuesta, en un momento se siente uno incómodo cuando no responde esa primera vez, ¿sí? Pero entonces tenemos que preguntarnos qué me está preguntando o cómo me está preguntando. Y lo que resulta es que, y con todo respeto a ustedes, yo en algunos momentos les pregunto que si me he dado a expresar lo que yo estoy exponiendo, porque puede ser que no estoy exponiendo lo que ustedes quisieran escuchar y posiblemente quizás estoy exponiendo algo que no está de acuerdo con la línea que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que desde ya tengamos esa confianza. Sí tenemos que leer, sí tenemos que escucharnos, saber escucharnos es sumamente importante. El poder relacionar, a veces se exponen ustedes en algún micrófono y a veces el audio de nuestra voz, de nuestro sonido, quizás es un poco más aguda, quizás es un poco más grave. A veces resulta que no mostramos alguna faceta de movimiento en nuestros labios, nos sentimos como muy serios en la exposición y a veces eso pasa y no se nos facilita, ¿verdad? Poder expresar las cosas con más naturalidad. Entonces, parte del tema de las cosas que tenemos que hacer en estas semanas es un poco entrar a ese tema de lectura, ¿sí? A ese tema, más de lectura, es más de darnos cuenta cómo expresar algunos temas. Hay algunas personas que con mucha naturalidad, miren, puede estar hablando 40 minutos o 50 minutos y las 50 minutos posiblemente es de carcajadas, es de sonrisas y dirán qué alegre está la clase, ¿verdad? Pero es una manera un poco también aceptable de que hay cosas que podemos manejarlas de esa manera, como habrán otras naturalmente que por la naturaleza del tema, pues tendremos que ir un poquito más específico. Por ejemplo, decía el compañero Josué, y dice, sí, me interesa ganar ese proyecto, me interesa que el cliente, ¿verdad?, esté satisfecho con mi proyecto, entonces voy a tratar de hacer una buena presentación gráfica, con renders, con documentos, pero también le voy a presentar el costo más adecuado, más apropiado para que lo entienda, ¿verdad? Ahora bien, si va a platicar con otro profesional, otro ingeniero, otro arquitecto, y se está hablando a nivel técnico, pues hablar en el nivel que se pueda manejar dentro de esto. Es por ello que los términos que debemos emplear dentro de la profesión, pues en algunos momentos, si ese concepto va porque lo maneja el ingeniero, el arquitecto, etcétera, pero quizás hay algunas otras partes de la comunidad que también tengamos que explicar, pues tenemos que ir balanceando parte de los temas, ¿verdad? En la medida en que somos directos, concretos, etcétera, con los temas, pues ahí, en esa primera etapa, uno puede dar completamente esa respuesta. Sin embargo, pudiera ser que en algún momento tenemos que ampliar la información. Ese ampliar información quizás ya es con otros conceptos alrededor de esa temática para no volver a caer en el mismo punto donde tal vez no lo comprendí. Pero si usted ya me pone otro ejemplo,
pero si usted ya pone otra, ¿verdad?, manera de expresar, pero si usted agarra el marcador y dice, mire, esto va de aquí para acá y es esto, ya lo entendí. Entonces ahí va facilitando esa manera de platicar, ¿verdad? Entonces, algunas otras personas son muy prácticas para entrar en el tema y otros, pues somos quizás un poco con las temáticas que queremos abordar. Yo he tenido, pues, quizás por la manera que debo de ir tocando los temas con diversos temas con ustedes, digo con ustedes y con compañeros, digamos, de años anteriores a ustedes o que van a mediados de carrera y todo, tengo que ir templando algunas cosas, ¿verdad? Si estoy entrando en la temática que está el compañero porque tal vez él venía de otra universidad o porque él también está entrando el primer año de la universidad, entonces tenemos que ir balanceando por ahí algunas cosas, ¿verdad? En cuestiones de comunicación. Pero sepan que no es que no podamos expresarlo, tenemos que ir llenando, ¿verdad?, algunos puntitos de las recomendaciones que nos hacen el hecho de explicar un tema. Siempre, obviamente, habrá que romper el hielo, habrá que tratar la temática que nos corresponde hacer, dar digamos, los puntos más importantes en cuanto a esa temática, ¿verdad? Y extendernos lo que nos estén preguntando. El qué hacer, el cómo hacer, el cuándo le fue, cómo hizo, cómo lo calculó, presente el proyecto, etcétera. Mire, yo estoy seguro que ustedes conocen mucho, les gusta investigar y para la etapa esta necesaria que haya que presentar dentro de este curso, algunos temas específicos de lo que va a hacer. Les decía la vez anterior, si algo tienen, les digo yo, debemos a conocer cómo trabaja un circuito de instalación eléctrica para luminarias, pues saber de qué platicar, de qué conocer. Tenemos que, obviamente, que haberlo leído antes, tenemos que haberlo preparado antes, ¿verdad? Siempre es importante que ustedes tengan la confianza de decir, mire, y como qué podemos tocar de temas ¿verdad?, para la otra semana o para la siguiente semana, porque eso les va a permitir también a ustedes investigar, ¿verdad? Así que si tienen alguna pregunta de este tema. Por ahí, Josué o Denis. Bien. No, arquitecto, de mi parte, pues toca, como menciona usted, leer e investigar antes de todo. Correcto, eso es importantísimo. Y en las etapas de las evaluaciones y en las etapas de las presentaciones de los proyectos y las atenciones que deban de tener con los diferentes sectores, ¿verdad? Reconocer cuando en algún momento pues cometí algún error y lo tengo que hacer ver. Eso es, de alguna manera es mejor eso a querer defender algo que tal vez después voy a quedar mal, ¿verdad? Entonces, lo importante es que, por ejemplo, cuando con ustedes los evaluamos en público, tampoco vamos a decir, mira, esto no y no y no, no. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros también formamos parte del mismo grupo con ustedes y de explicar en qué momentos, ¿verdad?, las cosas puedan variar y hacerlo con otros planteamientos. O sea, creo que eso es lo más normal, pero lo importante es que las pláticas que tenemos con ustedes tengan la confianza a ustedes de poderlo externar. Oigan, por favor, eso es importante para todos. Luego, dentro del tema del curso, pues, la parte que corresponde a las dos áreas que nos tocan en nuestro sector de la sección es la parte de sistemas constructivos y la parte de instalaciones. Entonces, por un lado, pues ya hemos iniciado parte de estas etapas, parte de la etapa de cimentaciones, parte de la etapa de formaletas, parte de las investigaciones del cómo van a llevar a cabo su proceso de desarrollo específico, en este caso, de los planos para los diferentes tipos de instalaciones o del sistema constructivo, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera está seccionado, vamos a decirlo así, dentro de diferentes semanas, qué parte de las actividades debemos de atender, ¿verdad? Y entonces hemos iniciado ya con esas etapas. Si es necesario que ustedes sepan
lo que tenemos que ir adaptando al proyecto que ustedes están llevando, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen que desarrollar, por un lado, a nivel de la parte de estructuras, su proyecto de las clínicas. Me imagino que parte de eso es lo que están haciendo con el ingeniero López, ¿verdad? O sea, si el proyecto son unas clínicas, ¿cómo va a ser el sistema portante? ¿Cómo va a ser el sistema de cimentaciones? ¿Cómo van a analizar, verdad? Ese cálculo que lleva ese proceso de esas losas o de ese sistema específico del tipo de estructuras que están manejando. En mi caso, lo relacionado a ese proyecto vinculado con el sistema constructivo que vamos a trabajar, que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Si el sistema constructivo, estamos hablando de mampostería, si estamos hablando de un muro en particular, interno o externo, pues yo les voy a dar algún tipo de muros. No todos los voy a tratar, pero parte de eso es de la investigación que ustedes van a realizar. Si estamos hablando de alguna temática específica de instalaciones, pues sepamos que cuáles son los diferentes tipos de instalaciones. Y en particular, ustedes saben que como un proceso de instalaciones para un área específica, que en este caso fuese quizás una parte relacionada con sanatorios, qué tipo de equipos o qué tipo de sistemas son necesarios para que esto vaya a funcionar. O sea que entonces esas son parte de las cosas que tenemos que ir viendo. Dentro de los temas de la información que ustedes tienen que ir presentando, en el caso de tanto sistemas de instalaciones como la parte puramente de los sistemas constructivos, pues parte de ello usted lo tiene que involucrar dentro de su documento de planos. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre dentro del proceso de exposición, por poner un ejemplo, vamos a hacerlo para la semana que sería 12, de alguna manera, vamos a preparar antes o después una exposición ya primaria, vamos a decirlo así, de cómo pueda presentar usted en el momento que nosotros les principiemos a preguntar. Porque yo creo que es mejor desde ahorita ir relacionándonos cuando yo le pregunte o le pregunto a ustedes y van respondiendo gráficamente, respondiendo parte de las temáticas que de alguna manera tenemos que ir relacionando, ¿verdad? Dentro de los documentos que yo les he enviado, pues esos son algunos de los documentos. Recordemos que por aparte ustedes en teoría ya recibieron los cursos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas u otro tipo de instalaciones especiales o de sistemas constructivos. Entonces, gran parte de esa información la debiesen de tener ustedes. Pero yo les recomiendo algo. Mantengamos esa inquietud o ese interés por ir investigando. Yo entiendo que en algunos momentos algunos de ustedes tienen algunas actividades específicas a la carrera, otros quizás las tienen con mayor frecuencia, otros la han practicado menos, pero la idea es que si Dios así lo permite, ustedes están ya en un proceso prácticamente de cierre de carrera y créame que como van, ya van a estar saliendo, yo estimaría, no sé, si algunos se lo dan este semestre, algunos otros el primer semestre del otro año, en fin, pero lo que vamos es de que ustedes ya están más afuera que adentro. Ustedes ahorita lo que tienen que seguir es siguiendo esa preparación de interés de todos. No olviden algo, y es algo que les voy a recomendar, yo lo he hecho en otros momentos. El trabajar en equipo es sumamente necesario. Algunos, cuando hacemos un equipo de trabajo, pues nos permite con eso, ¿verdad? La manera de estudiar, la manera de ir preparando, la manera de ir investigando, y nos ayudamos unos con otros. Eso es de manera independiente o manera de equipo. A veces trabajan conjuntamente en alguna área específica de alguna relación laboral, en alguna institución, etcétera. Pero el contribuir a que ambos mostramos interés y a que ambos vamos a conformar un equipo de trabajo, en este caso de estudio, en este caso de formación de un proyecto, lo que fuese. Algunos nos sucede que queremos hacer todo solos y eso es, son situaciones que a veces
queremos como que solo yo lo sé, y eso a veces no nos ayuda. Creo, y a mí me es importante para mí, quizás yo recibir de ustedes algo para que nos permita a todos conocerlo, como de mi parte preparar algo que nos permita a ustedes que lo conozcan y de alguna manera poderlo ampliar con el acompañamiento de los demás compañeros. ¿Me explico? O sea, esa es parte de la idea universitaria. No quedarnos solamente con un concepto, sino ampliar parte de esa información. Hoy en día ha variado mucho este tema de trabajar por este medio virtual. Creo que para todos no ha sido fácil, ¿verdad? Esta etapa. Siento en algún momento dado personalmente que de igual manera yo tengo que seguir buscando otro tipo de información que permita para ustedes ser más accesible. Siento también a veces que el estar a distancia a veces nos distrae un poco más de lo normal. Pienso a veces que eso no concuerda en alguna manera para entregar alguna actividad de trabajo. Y entonces por ahí son ciertos, tal vez la palabra distractores, pero al final lo que necesitamos es volver a buscar esa definición del curso. En qué consiste, para qué sirve, etcétera, ¿verdad? Al final este curso, como ustedes saben, es un curso práctico, es un curso que se da a través de los diferentes temas que ustedes tienen que estar desarrollando o exponiendo, y tal vez yo creo que también parte de la otra semana o finales de la otra semana, esta semana, ya me estoy, pensé que estoy a principio de semana o a finales, que si estoy ya casi al día viernes para mañana, ¿verdad? Entonces, lo que les trato de decir es que vamos a retomar parte de esas actividades para que miremos cuánto nos resta para poder terminar de apoyarnos en el curso. Y además de ello, saber cómo van en la presentación de sus trabajos, ¿verdad? Así es de que esta es parte de las temáticas que quería comentarles. Cada semana debe de adecuarse, ¿verdad? Los diferentes capítulos que van con ustedes, y estos yo por lo general los agrego a la parte de Blackboard. Así es de que estamos sobre esta hora de que sean ustedes acoplados a la parte de la temática. Sé que parte de los otros compañeros no estaban preparados pues porque es por sus trabajos, etcétera, pero que esto, la idea es, yo ahorita lo cierro y tengo que volverlo a grabar, o más bien para que la grabación se dé, ¿verdad? En Zoom. Y luego tenemos que nos están pidiendo otro traslado de esta información para que lo pasemos a YouTube y próximamente entonces también trasladárselos a ustedes, ¿verdad? Así es de que si tienen alguna duda para esta semana, y tengo que chequear a ver si no me falta alguna, es que a veces cuando se graban estos temas y no grabó usted el principio, a veces se pierde toda la grabación en Zoom, y entonces, aunque hayamos platicado un par de horas, no nos sirvió porque no nos grabó, y la administración lo está pidiendo como una constancia, no solo de ustedes, de su participación, etcétera, ¿verdad? Así es de que si alguno de ustedes tiene alguna duda en cuanto al tema general que hemos comentado, la parte específica de las diferentes áreas que ya hemos ido tratando, abordando. El otro tema es que yo quiero agradecerles. El curso, de alguna manera, prácticamente de 3 horas, pues con cada uno de los, como catedráticos, estamos en 1:30, pues, ¿verdad? Entonces se nos vuelve un poco corto, tanto el inicio como para el cierre. Entonces, tratar con el ingeniero López, pues tenemos una excelente relación de comunicación con él, y de él ha salido a decir, mira, yo termino 5 minutos antes, y yo de alguna manera ya a esa hora también ya necesito estar incorporado con ustedes. Así es de que por ahí parte de este tema, como lo he sentido, siento que hay buena voluntad del grupo y que de alguna manera pues es un grupo que está en esa etapa que creo conocer pues a la mayoría de ustedes ya con algunos otros temas que hemos ido tratando. Así que de mi parte muchas gracias. Si alguno tiene alguna duda,
Luz de María, Luz Estefani, ya le estoy cambiando nombre, a Denis y al compañero Josué. Si tienen alguna duda, si no, lo dejamos hasta acá. Yo tengo que chequear si no tengo alguna actividad todavía con alguna otra hora más de este curso. ¿Tenemos alguna duda? De mi Felipe. parte, no, arquitecto. Todo Vamos bien, ahí. gracias. Igualmente, de mi parte no hay dudas. Muchas gracias, Luz de María. ¿Y Josué también? Todo claro, arquitecto. Bueno, muchas gracias por su participación. Tenía que llenar, ¿verdad?, esta etapa de esa primera fase que ya se inició, y ahora pues les deseo lo mejor, que descansen, y primeramente Dios también, si no hay ningún otro tema del curso que tengo que volver a grabar, sería que nos podamos saludar el día sábado, entonces, por favor. Así es de que yo les deseo a ustedes la mejor de las noches, ¿sí? Muchísimas gracias, que descansen también y pasen feliz noche. Arquitecto, bueno, Muchas gracias, Gracias, arquitecto. pues Stephanie, nos vemos, Denis, nos vemos, José, muchas Bendiciones. gracias a ustedes. Feliz noche, arquitecto. Igualmente se cuida, muy fino, gracias.